¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Estamos en el caso 6 de Asesor Fiscal MX. Estamos entrándole al tema de las operaciones entre partes relacionadas. Si tienes dudas, entra a los temas anteriores. Valdrá la pena los casos anteriores que vayas tomando esto más o menos en orden para que vayamos viendo las mismas broncas, todo el tiempo, en conjunto. Vamos a ver qué son las operaciones entre partes relacionadas en las normas de información financiera. Y vas a decir en la torre, eso sí ya es mucho más temas que debemos ir cuidando. Recuerda que es común que se tengan un grupo empresarial, o sea, que las empresas funcionen como un grupo empresarial y por lo tanto realizan operaciones entre partes relacionadas. Pueden ser nacionales o del extranjero, y deben cumplir adecuadamente las obligaciones legales. Hay muchas obligaciones al respecto. Estas partes relacionadas necesitamos conocerlas, es una necesidad para los contadores, fiscalistas, asesores, las personas que tienen que estar en el día a día con el registro de las operaciones, con el cumplimiento de las obligaciones y necesitan saber desde cómo inician las operaciones entre partes relacionadas, cómo se va formando un grupo empresarial, y eso les ayuda a conocer las obligaciones por realizar operaciones entre partes relacionadas y analizar en qué podemos estar fallando. La llamada a la acción es detectar incumplimientos y solucionarlos, iniciar un plan para evitar contingencias fiscales. Recuerda que el asesor fiscal MX es tu aliado para cumplir las obligaciones fiscales, contables y laborales. Yo soy Javier Martínez, y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Recuerda seguirnos, nosotros como TaxDay, nuestro eslogan es generando seguridad fiscal en los negocios y nos encuentras como TaxDay PLD, como asesor fiscal MX o como asesor PLD en el caso de los temas que tienen que ver con compliance o con prevención de lavado de dinero. Por ahí tenemos ya un buen ratito con estos casos. Oye, ¿qué pex? ¿Qué son las partes relacionadas con la NIF C13? Vamos a revisarlo. ¿Qué nos dice? Partes relacionadas en las normas de información financiera. Recuerda que toda la idea de las operaciones entre partes relacionadas es no tener todos los huevos en una sola canasta. Hay que tener un grupo de empresas para buscar seguridad jurídica y proteger el patrimonio de los accionistas. Bien, vayámonos directo a ver qué nos dice la NIF C13, partes relacionadas. Estas definiciones están vigentes a partir de 2007, han tenido algunas adecuaciones mínimas y básicamente desde ese año ya están vigentes así. En las NIF, normas de información financiera, siempre vamos a partir de quién es la entidad informante. En este caso, mi empresa es la que está emitiendo unos estados financieros o está haciendo su contabilidad, está informando y entonces la entidad informante es la entidad emisora de los estados financieros. Mi empresa, pensemos en este caso. Si estamos en un grupo de empresas, estaríamos situados en una de ellas. ¿Qué es una parte relacionada? Y nos dicen que es toda persona física o entidad distinta a la entidad informante y aquí me va a dar varias opciones. Primero, que directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios, ok, pudiera haber directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios. Y esto abre mucho el concepto. Si tienen idea cuándo es directamente, pensemos que en un accionista, oye, ¿quién es mi accionista? El accionista es Juan Pérez. Está dentro de los accionistas de la empresa, pero de repente Juan Pérez y los demás accionistas deciden hacer una holding, una tenedora de acciones. Entonces Juan Pérez está en
la holding ya no está como accionista mío. Cuando yo reviso los accionistas, pues ya dice Grupo Juan. Oye, ¿quiénes son los accionistas? Ah, es una holding. Está bien. Quiere decir que en ese momento ya Juan no es un accionista directo, es un accionista indirecto, ¿no? Ya revisaremos esos detalles de la holding que son tan interesantes, pero ahorita quedémonos con un poco la idea con esto. O sea, se abren todos este tipo de conceptos. Directa o indirectamente o a través de uno o más intermediarios, controla a, es controlada por o está bajo control común de la entidad informante. O sea, hay un tema de control como entidades controladoras, subsidiarias y afiliadas, así como personas físicas, socios o accionistas, miembros del consejo de administración y personal gerencial clave o directivos relevantes de la entidad informante. Oye, ya me abriste muchos conceptos, sí, así está. Vimos en el mundo fiscal y allá nada más nos hablaba de la generalidad. Aquí tendríamos que revisar ya a detalle quiénes serían mis partes relacionadas. Entonces, aquí está. Controla o es controlada o está bajo el control común de la entidad informante, tales como entidades controladoras, subsidiarias, todas estas es un tema donde nos lleva a partes relacionadas. También cuando se ejerce una influencia significativa. Dice, ejerce influencia significativa sobre, es influida significativamente por o está bajo influencia significativa común de la entidad informante, tales como entidades tenedoras de asociadas, asociadas y afiliadas, así como personas físicas, socios o accionistas, miembros del consejo de administración y personal gerencial clave o directivos relevantes de la entidad informante. O sea, no solo estamos hablando del mundo formal, donde hay unas acciones, hay un tipo de control muy claro, sino también el tema de influencia significativa va abriendo más este concepto. Dice aquí, ejerce influencia significativa. Ajá, me regreso hasta aquí. Uno fue directa o indirectamente controla o ejerce influencia significativa. Dos, es un negocio conjunto en el que participa la entidad informante. Tres, es familiar cercano de alguna de las personas que se ubican en los supuestos del inciso primero. O sea, no solo estamos hablando de accionistas, directivos, bla, 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 sino también de informaciones de familiares cercanos. 4. Es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentren en los supuestos señalados en 1 y 3 ejerce control o influencia significativa. 5. Es un fondo derivado de un plan de remuneraciones por beneficios empleados, ya sea de la propia entidad informante o de alguna otra que sea parte relacionada de la entidad informante. Y aquí ya empezamos a tener dudas porque dices, a ver, un fondo derivado de un plan de remuneraciones a los ejecutivos, ¿sí? También sería una parte relacionada importante. Después nos dicen, oye, ya, otro concepto. ¿Qué son las operaciones entre partes relacionadas? Es toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones realizadas entre la entidad informante y una parte relacionada con independencia de que exista o no un precio o contraprestación. ¿Ok? Es una operación que se da entre todos los supuestos que vimos en el punto anterior. ¿Qué es un familiar cercano? Es el cónyuge, la concubina, el concubinario y el pariente cosanguíneo o civil hasta el 4º grado, o por afinidad hasta el 3er grado de algún socio o accionista, miembro del consejo de administración o de algún miembro del personal gerencial, clave o directivo relevante de la entidad informante. No manches, a ver,
la esposa, la concubina o el concubinario, parientes consanguíneos hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 3er grado. Empezamos ahí a tener conceptos donde se va abriendo las opciones para tener qué es un familiar cercano que pudiera estar como una parte relacionada. Hay también un concepto de personal gerencial clave o directivo relevante. Es cualquier persona que tenga autoridad y responsabilidad para planear y dirigir directa o indirectamente las actividades de la entidad informante de la empresa. Control es el poder para gobernar las políticas de operación y financieras de una entidad a fin de obtener beneficio. Influencia significativa es el poder para participar en decidir las políticas de operación y financieras de la entidad en la cual se tiene una inversión, pero sin tener el poder de gobierno sobre dichas políticas. O sea, tiene una influencia significativa aun y cuando no forma parte de la asamblea de accionistas o del consejo de administración. Y pudiera haber también un negocio conjunto. Esto lo manejamos en la primera. Y oye, ¿qué es un negocio conjunto? Es un acuerdo contractual por el cual 2 o más entidades participan en una actividad económica sobre la cual tienen influencia significativa. No, pues ya fueron un chorro de puntos. Revisemos todos nuevamente. Ok, no debo tener todos los huevos en una canasta. Reviso cuáles son las partes relacionadas. Para eso me voy a la NIF C13, que me da dentro de unas definiciones y me dice quién es. Primero, la entidad informante es la entidad emisora de los estados financieros. Cuando escuche entidad informante es mi empresa. Después me dice quiénes son partes relacionadas y aquí me dice directa o indirectamente o a través de uno o más intermediarios, controla o ejerce influencia significativa, o es un negocio conjunto, o es un familiar cercano, o ejerce el control con algún familiar o alguien que está cercano, o es un fondo derivado de un plan de remuneraciones por beneficios a empleados, sobre todo de ejecutivos. Esa también sería una más. Después, cuando vemos cuáles son las operaciones entre partes relacionadas, es toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones realizadas entre la entidad informante y una parte relacionada con independencia de que exista o no un precio o contraprestación. Ok, hay muchas operaciones entre partes relacionadas que no solo son de compra o de venta, de acumulable o deducible. Hay muchas otras que pudiesen caer dentro de este tipo de operaciones. Después me definen qué es lo que es familiar cercano. Me dicen quién es el personal gerencial clave o directivo relevante. Me mencionan cuál es el control, cuál es la influencia significativa y las características del negocio conjunto. ¿De acuerdo? Todos estos elementos los metemos en una licuadora y con esto ya empezamos a darnos cuenta que el concepto es mucho más amplio de lo que quisiéramos. O sea, sí realmente es un tema relevante. ¿Ok? Ya. Sabemos qué son las partes relacionadas en el mundo fiscal, lo vimos en el caso anterior. En este caso vimos cuáles son las partes relacionadas conforme a las normas de información financiera. Y ahora sí, vámonos a ir revisando qué tema. Vámonos en el caso siguiente a revisar cómo inicia la formación de un grupo empresarial. Esto se va convirtiendo en algo interesante para que nos vayamos dando cuenta que si no estamos con un grupo empresarial, a lo mejor estamos en un error o a lo mejor pudiéramos entender qué estuvo pasando en el transcurso del tiempo. Nos vemos en el siguiente caso de Asesor Fiscal MX. Un abrazo. En Tax Day Seguridad Fiscal, tu tranquilidad es nuestra prioridad. Ofrecemos una amplia gama de servicios para asegurar la seguridad fiscal y financiera de tu negocio. Desde asesoría fiscal y financiera hasta prevención de lavado de dinero, contabilidad y administración de nóminas.
auditoría financiera y fiscal, estudios de precios de transferencia. Nuestros servicios están diseñados, entre otros, para aquellas empresas que se dictaminan para efectos fiscales, presentan ISIF, realizan operaciones con partes relacionadas o necesitan cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de dinero. Trabajamos en todo México, ofreciendo nuestros servicios a nivel nacional. Con Tax Day Seguridad Fiscal obtienes seguridad en el cumplimiento fiscal y de PLD, reducción de riesgos financieros y fiscales, optimización de la administración de recursos, transparencia y precisión en tus operaciones, soporte integral en todas tus necesidades fiscales. Protege tu negocio y garantiza su estabilidad financiera con nuestros servicios especializados. Descubre cómo podemos ayudarte a cumplir con todas tus obligaciones fiscales y de PLD. Visítanos en taxday.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales como TaxDay, Asesor PLD, Asesor Fiscal y contáctanos por WhatsApp al 55 73 42 88 15.